Aldemar, apreciados vivoyentes, tras conocerse la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en relación con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, se me formulan por usted una serie de interrogantes que debo irle respondiendo en curso del diálogo que sostendremos. En primer lugar, la pregunta que se nos formula es ¿por qué no participa la Fiscalía General de la Nación de la investigación que se adelanta contra el senador? A ese interrogante tenemos que responderle desde la Constitución Política. Es la Carta Política, artículo 186 en asocio del 235, la que establece que cuando se trata de un aforado constitucional perteneciente al Congreso de la República, la investigación es del resorte privativo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, una sala especial de instrucción que ha sido creado con un acto legislativo reciente, el Acto Legislativo 1 del año 2018, que para el caso modifica los artículos 186 con el primero y 235 con el tercero. Por esa razón la Fiscalía no puede participar, porque su investigación, su acusación, su juzgamiento corresponderán a la Corte Suprema de Justicia, como lo dijimos, en esta fase de investigación a la Sala Especial de Instrucción. ¿Cuál es el procedimiento que se ha agotado y que se viene agotando con el señor senador? A él le aplica el procedimiento acusatorio, es decir, el procedimiento desarrollado con la Ley 906. A ese interrogante le respondemos que no le aplica la Ley 906 del año 2004, porque expresamente esta ley así lo establece en su artículo 533, el que habla de la derogatoria y la vigencia. Conforme a ese articulado, a ese artículo de los delitos que cometan las personas señaladas, dice la norma, en el artículo 235, numeral tercero de la Constitución, hoy sería el numeral cuarto del artículo 235, por mandato del artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2018, a ellos los investiga la Corte Suprema de Justicia con el procedimiento adelantado en la Ley 600 de julio 24 de 2000, es decir, un procedimiento en el que en este caso investigaría la Sala de Instrucción de la Corte, juzgaría la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, ella misma dictaría la sentencia y los recursos serían resueltos por la Sala de Casación Penal en pleno. En esos términos, ¿cuál ha sido el procedimiento que se ha agotado? Me responde usted. El presidente Uribe fue objeto de una investigación previa. Esa investigación previa se encuentra regulada entre los artículos 311 al 328 de la Ley 600 de julio 24 de 2000. En esa fase se recaudaron unos elementos que posteriormente llevaron a que se dispusiera la apertura de la instrucción. Dentro de esa instrucción se le vinculó con una de las formas señaladas en el artículo 332 de la Ley 600, que es la diligencia de indagatoria. Posterior a la diligencia de indagatoria viene la resolución de la situación jurídica, se resuelve tal y cual como lo contemplan los artículos 354 al 357. En ese contexto me preguntan, pero si no existen elementos, ¿por qué se le priva de la libertad? Respondo, sí existen elementos. El artículo 354 señala el término en que debe resolverse la situación jurídica. El 355 establece que hay unos fines que deben ser evaluados al momento de resolver la situación jurídica: la obstrucción a la justicia, el peligro para la víctima, el peligro para la sociedad, la no comparecencia, y el 356 reclama al menos 2 indicios graves que comprometan la responsabilidad de la persona que está siendo objeto de la persecución. En esos términos, si se le impuso una medida de aseguramiento por parte de la Sala Especial de Instrucción, es porque alguno de los fines señalados en el artículo 356 se encontró sustentado, o varios de esos fines se encontraron sustentados. Y no solo eso, sino que el mínimo probatorio reclamado por el artículo 356 al menos se tenía por parte de ese órgano de investigación
para concluir que se le imponía medida de aseguramiento. ¿Y cuál medida de aseguramiento se le impuso? De acuerdo con el artículo 357, numeral primero, procede la detención preventiva cuando el delito tenga señalada una pena igual o superior a 4 años de prisión. Recordemos que los comportamientos por los que se le investigan son los de soborno en actuación penal, tiene un mínimo de 6 años, y fraude procesal tiene un mínimo de 6 años, por lo que, encontrando al menos los dos indicios graves, procedería de esa forma la afectación de la libertad del senador con medida de aseguramiento, la única permitida, que es la detención preventiva. ¿Y por qué si es la única la detención preventiva? Me pregunta. Entonces él está en este momento, o lo que se anuncia en este momento es que se le impuso domiciliaria, porque lo permite el parágrafo de ese mismo artículo 357. Dice que la detención preventiva podrá ser sustituida por domiciliaria, lo que nos obliga a trasladarnos al artículo 38 y al 38b, e indicar que como el delito por el que se le investiga tiene una pena mínima inferior a 8 años, entonces procede que se le conceda esa domiciliaria y que en consecuencia pueda estar en su residencia. Y por último, usted me pregunta, doctor, ¿y sus funciones como senador, qué va a pasar con él? Ahí está el artículo 359 de la Ley 600 de julio 24 de 2000. Esa ley dice que cuando se deba hacer efectiva una medida de aseguramiento como la detención preventiva, la persona debe ser suspendida del cargo para que se haga efectiva esa restricción de la libertad. En esas condiciones, si se le suspende del cargo, sus funciones como senador, aún a pesar de encontrarnos en la época de la virtualidad, no las podrá ejercer. Insisto, porque la Ley 600 tiene explícitamente establecida esta disposición. ¿Y qué sigue? Ya es algo que tengo que informarle a la comunidad. Estamos en fase de investigación. En Ley 600 de 2000 la investigación se encuentra desarrollada entre los artículos 329 y 399. Se seguirán recogiendo elementos de conocimiento, pruebas se llaman en Ley 600, que podrán llevar a la toma de una u otra decisión a la sala de instrucción, o la preclusión o proferir resolución de acusación. Esto estará regulado por los artículos 393 al 399 de la Ley 600. Si se decide por la acusación, entonces entramos a otra fase donde la sala de instrucción pierde competencia y pasa a la sala especial de juzgamiento para que se agote la fase del juicio. Así lo tiene establecido el artículo 400 y hasta el artículo 409. El expediente quedará por 15 días a disposición de la sala de juzgamiento y posteriores a esos 15 días convocarán a una audiencia preparatoria donde se emitirán pronunciamientos sobre nulidades, sobre solicitudes probatorias o simplemente sobre la preparación de lo que será la audiencia del juicio oral. Esa audiencia se desarrollará en los términos del artículo 409 y posteriormente, dentro de los establecidos en el 410, se procederá a proferir una sentencia. Debo devolverme para hacer una mención. No es simplemente que se profiera una resolución de acusación, sino que esa decisión quede debidamente ejecutoriada. Creo, Aldemar, que de esa forma podemos entregarle una importante información a nuestra comunidad y ponerla en el contexto de lo que está sucediendo en este momento en relación con el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Que Dios nos siga bendiciendo y dándonos oportunidades para seguir exponiendo este tipo de pensamientos. Amén y amén.